Buen día, mis queridos niños y niñas. Hoy trabajaremos el cuadernillo de trabajo Nuestro País de segundo grado de primaria. ¿Tenemos derechos y también deberes? Será la clase de hoy. Actividad 27. Observa la imagen. Todos los personajes están haciendo uso de algún derecho. Menciona cuáles son esos derechos. Leamos. Con mi familia nos vamos a mudar a una casa en otro barrio. Dice por acá. Voy al colegio de lunes a viernes. Dice el niño. En mi colegio nos enseñan en español y en quechua. Dice la niña. Voy a viajar a Arequipa. Por acá el señor. Trabajo en mi empresa de camiones hace varios años. Por acá me voy a conocer Chile. ¿Qué derechos estarán mencionando cada persona? ¿Cuál de los siguientes derechos crees que es más importante para ti? Enciérralo y luego responde oralmente ¿por qué? El derecho más importante para ti será a recibir amor, a tener un nombre, a la protección, a la salud o a la alimentación. Encierra, ¿cuál para ti es más importante? Dialoga en casa. ¿Crees que hay algún otro derecho más importante? ¿Por qué? ¿Cuáles crees que se cumplen en menor grado? ¿Cuáles crees que son los que menos se cumplen? Actividad 28. Observa las imágenes y marca con un aspa donde se respetan los derechos de las niñas y los niños. Observa las imágenes y leamos. Eli trabaja pastoreando las ovejas y no va a la escuela. ¿Se estará respetando aquí el derecho? Siguiente. Observa la imagen. Jailer juega fulbito en el recreo. ¿Aquí se respeta un derecho? Siguiente imagen. No aceptan a Benito en el juego. ¿Habrá respeto a los derechos del niño acá? ¿En cuál de estas imágenes se respetan el derecho a los niños? Marca con un aspa. Claro, Heiler juega fulbito en el recreo. Quiere decir que va al colegio. Tiene derecho también a jugar, a la recreación. Es un derecho muy importante que debemos respetar. Responde, ¿qué derechos se cumplen en los casos anteriores? Por ejemplo, podemos decir que se cumple el derecho a la recreación. ¿Qué derechos no se cumplen? ¿Por qué? El derecho a la educación no se cumple y a no ser discriminado. ¿Por qué? Porque ahí la niña, por ejemplo, está cuidando ovejas y no va al colegio. Y el derecho a no ser discriminado. Al pobre niño no lo dejan jugar. ¿Qué debemos hacer para que las demás personas reconozcan nuestros derechos? ¿Cómo podemos pedir que respeten nuestros derechos? Podríamos hacer carteles y una marcha de los derechos. Actividad 29. Completa los diálogos de la siguiente escena. Usa las palabras del recuadro. Discriminación, gobiernan, ley, derechos y deberes. Leamos. La profesora por acá dice, a ver, ¿quién nos explica qué es la Constitución?
Por acá el niño mira la carita, está medio pensando y dice, es la más importante del Perú. ¿Qué es la Constitución? ¿Discriminación? ¿Es la gobiernan? ¿Es la ley? ¿Es los derechos o es los deberes? ¿Te diste cuenta? Es la ley más importante del Perú. Por acá ella nos dice, indica cuáles son ¿nuestros qué? Derechos y deberes. Y dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Es decir, tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso significa que está prohibida la discriminación. Por acá el niño dice. También nos explica cómo funciona el Estado, quiénes gobiernan y cómo los elegimos. ¿Te diste cuenta? Utilizamos todas las palabritas que están acá para completar la información. Marca la alternativa correcta. ¿Quién gobierna nuestro país? ¿Alcaldesa, alcalde o presidenta o presidente? ¿Quién gobierna nuestro país? Marcamos. El presidente o presidenta. ¿Qué hay en la Constitución Política del Perú? ¿Leyes o deberes? ¿Qué hay en la Constitución? Leyes. Actividad 30. Lee lo que dice cada personaje y relaciónalo con las palabras del centro. Estas indican qué los distingue. Por acá, mi madre, mi padre y yo migramos del Japón. ¿A qué se refiere? Al origen, idioma, condición económica, sexo o religión. Lo unimos. Si mi madre, mi padre y yo migramos del Japón, entonces se refiere al origen. Unimos. Por acá la señora dice, soy peruana. Soy peruana. ¿A qué se refiere? También al origen. Es peruana, del Perú, origen. Por acá, gracias a mi trabajo tengo dinero. Entonces se refiere a, ¿cuál de estas opciones? A la condición económica. Si tengo dinero, se refiere a mi condición económica. Por acá la niña dice, mi familia habla quechua. Si habla quechua, entonces se refiere al idioma. Por acá nos dice, pronto seré mamá. Si pronto será mamá, entonces se refiere al sexo. Por acá, mi religión es la católica. Entonces, religión. Contesta sí o no y explica tu respuesta. ¿Te parece bien que convivamos con diferentes personas? ¿Está bien convivir con diferentes personas? Claro que sí. ¿Todas las personas tenemos los mismos derechos? ¿O alguien tiene más derechos que tú? ¿Todas las personas tenemos los mismos derechos? Sí. Completa con las palabras de recuadro anterior. Nos distinguimos por tener ¿diferente qué? Origen, idioma, sexo, masculino, femenino y religión. No todos tenemos el mismo origen, ni el mismo idioma, el sexo, ni religión. Hay muchas religiones. La principal en el Perú es la católica, pero no la única. Actividad 31. Lee la siguiente situación. Observa las imágenes. Ahora leamos.
María, Brian y sus vecinos estaban preocupados por la falta de agua en su localidad, pues tenían que caminar con sus baldes para comprar la que llevaba el camión cisterna cada 6 días. Ante ese problema, Brian tomó la iniciativa de pedir a su papá que reuniera al vecindario para buscar una solución. Por su parte, María, acompañada de su mamá, presentó ante la municipalidad una solicitud para que se exigiera la instalación de este servicio básico. Finalmente, el alcalde logró que el organismo encargado instalara el servicio de agua en la localidad. Envía un audio respondiendo las siguientes preguntas, de acuerdo al texto que acabamos de leer. ¿Qué derechos ejercieron Brian y María? ¿Por qué deben hacer respetar sus derechos? ¿Qué hicieron para que se cumplieran sus derechos? Puedes volver a leer el texto si lo crees necesario. Actividad 32. Conversen sobre lo que muestran las imágenes. Luego pinten el recuadro en el cual se describe lo que quisieran para su escuela. Observa esta imagen. En esta escuela nos enseñan en nuestra lengua originaria. Por ejemplo, estos niños viven en la selva. Mira el ambiente, esta es la selva. Hay muchas plantas. Y mira cómo está esta escuela. Su lengua originaria puede ser, por ejemplo, la Xaninca. O la selva es una de las regiones del Perú que tiene la mayor variedad de lenguas originarias. Y allí, ¿tú crees que si les enseñamos en castellano, como hablamos nosotros, ellos podrán aprender bien? No, ellos tienen que estudiar, aprender en su lengua originaria. Por acá, observa la imagen. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace la profesora? En esta escuela no nos gritan. Por supuesto, los niños van a aprender, van a estudiar y la profesora a enseñar, sin gritos. En esta escuela hay recreo. Por acá mira a los niños cómo juegan. En el recreo pueden jugar fútbol, pueden hacer el juego que deseen. Observa por acá. Esta escuela queda cerca de nuestras casas. ¿Tu escuela donde vas queda cerca de tu casa o queda lejos? ¿Cuáles consideras tú que debes considerar más importantes para ti? Por ejemplo, podrías pintar. En esta escuela no nos gritan. O tal vez, en esta escuela hay recreo. Tal vez, esta escuela queda cerca de nuestras casas. Puede ser. Actividad 33. Observa estas escenas entre María y su mamá. Luego responde de forma oral. Hora de levantarse, María, dice la mamá. Por acá. Pero tengo derecho al descanso y la tranquilidad, dice María. Pero la mamá le dice, y yo tengo el deber de enviarte al colegio. ¿Cuál es el problema que se presenta en las escenas? La niña tiene sueño, ¿verdad? ¿Qué quiere María? ¿Quiere seguir durmiendo? ¿Qué desea su mamá? Que vaya al colegio. ¿Cuál de las dos tiene la razón? ¿Estará bien quedarse en casa a dormir más? ¿Qué crees? No, ¿verdad? Hay que ir al colegio. ¿Creen que en el Perú la totalidad de niñas y niños en edad escolar van a la escuela? ¿Tú qué crees? ¿Que todos los niños van a la escuela de tu edad? Sería algo bonito, pero
Lamentablemente, no siempre es el caso. ¿Por qué? Algunos niños tienen padres descuidados que no los envían al colegio. Algunos niños tal vez también están en la calle. Ellos no van a la escuela. Si no van a la escuela, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican estos niños? Algunos de ellos trabajan. Algunos que no tienen un hogar, papá, mamá que los cuide, están por la calle, deambulando, ¿no? Viendo qué hacer. Y eso es malo, porque todo niño en edad escolar tiene que ir al colegio. Actividad 34. La clase ha decidido elegir a la estudiante o el estudiante que representará al aula. Para ello se forma el comité electoral, ante el cual, luego de los resultados, juramentará quien resulte electo. Numera el orden, los pasos de la votación para elegir a la delegada o delegado del aula. Hay que numerar. Primero, ¿qué se hará si queremos elegir al delegado del aula? Leamos primero las opciones. Se instala la mesa de votación. Se firma el padrón electoral. Se recoge la cédula de votación. Se cuentan los votos por cada candidata o candidato. Se marca la cédula de votación. ¿Cuál será el número 1? Piensa. El número 1 es, se instala primero la mesa de votación. Número 2 será, se recoge la cédula de votación. Número 3, se marca la cédula de votación. Número 4, se firma el padrón electoral. Y número 5, se cuentan los votos por cada candidata o candidato. ¿Por qué votamos? Porque de esa manera participamos democráticamente en la elección de las personas que nos representarán y promovemos una mejor convivencia. Responde, ¿por qué es importante una delegada o un delegado del aula? ¿Por qué será importante? Porque ayuda a cuidar el orden en el aula, cuando está la profesora y cuando no está. ¿Qué otras cualidades consideras que debe tener una delegada o un delegado? Por ejemplo, debe ser una persona responsable, puntual. ¿Qué debemos o por qué debemos participar en el proceso de elección? Porque este proceso de elección es un derecho. Yo puedo emitir mi opinión a través de este proceso para decir a quién considero como un mejor candidato. ¿Has visto en tu comunidad unas elecciones parecidas? Hace poco, ¿verdad? En este año 2021 se realizaron las elecciones presidenciales, donde todos los adultos mayores de 18 años votamos por elegir al nuevo presidente del Perú. Actividad 35. Completa las oraciones con la palabra o frase relacionada con el proceso de participación en unas elecciones. Aquí tenemos las palabras para completar: cédula, firma, cámara secreta, ánfora. Debido a que el voto es secreto, para votar entramos a la cámara secreta y marcamos por aquí. El papel en el que marcamos el voto se llama cédula. Luego de marcar nuestro voto, lo depositamos en el ánfora. Para terminar, dejamos nuestra firma y huella digital en el padrón electoral. Este es el proceso que seguimos al realizar una elección. Investiga y responde.
¿Cuál es la institución que permite el cumplimiento del derecho a elegir y ser elegido? ¿Cuál es la institución? La OMPE. ¿Por qué es importante el derecho a participar en las elecciones? Porque es el pilar fundamental de la democracia. Actividad 36. Observa las diferencias entre el voto de antes y el voto de hoy. Antes, el voto era público. Enfrente de las personas uno marcaba. Solo los hombres votaban. Las mujeres no votaban antes. Ahora, el voto es secreto. Ya nadie puede ver por quién estoy votando. Votan los hombres y las mujeres. Hoy en día, las mujeres tienen el derecho al voto. Antes, no lo tenían. Conversa con tu compañera o compañero. ¿Cada cuántos años se realizan las elecciones generales? ¿Lo sabes? Cada 5 años. ¿Qué pasaría si el voto fuera voluntario? ¿Estarías de acuerdo? En otros países sabes que el voto es voluntario y la gente acude porque es su derecho. En nuestro país, ¿tú estarías de acuerdo en que el voto fuera voluntario? El proceso de las elecciones en el Perú ha pasado por muchos cambios. Antes no es o no era igual que hoy. Actividad 37. Lee la información y numera del 1 al 3 según la secuencia del derecho al voto. Luego, en el gobierno de Manuel Odría, se reconoció a las mujeres el derecho al voto. En la actualidad, todas las personas mayores de 18 años, mujeres y hombres, pueden votar. Cuando se iniciaron las elecciones, solo podían votar los hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir. Ojo, no todos los hombres, tenían que saber leer y escribir. Número 1, ¿cuál será? Cuando se iniciaron las elecciones, solo podían votar los hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir. Número 2. Luego, en el gobierno de Manuel Odría, se reconoció a las mujeres el derecho al voto. Y número 3. En la actualidad, todas las personas mayores de 18 años, mujeres y hombres, pueden votar. Actividad 38. Une con una línea las palabras con las definiciones según corresponda. Escrutinio, voto, elecciones, democracia. Forma de gobierno en la que se eligen representantes. Recuento y cómputo con los votos en las elecciones. Expresión de nuestra opinión o preferencia. Actividades en las que se elige a candidatas y candidatos para gobernar. ¿Cuál iría con cuál? A ver, unamos. Escrutinio es el recuento y cómputo de los votos en las elecciones. El escrutinio. Otra pareja. Voto es la expresión de nuestra opinión o preferencia. Cuando yo voto expreso mi opinión o mi preferencia por tal o cual candidato. Elecciones, actividades en las que se elige a candidatas y candidatos para gobernar. Y democracia es la forma de gobierno en la que se eligen representantes. Actividad 39. La profesora Mónica ha propuesto abrir un debate sobre las próximas elecciones generales. Marca lo que tienes en cuenta en el momento de votar. Candidatos a la presidencia. Para presidente, un varón. Para presidenta, una mujer. ¿Qué necesita un candidato
para ser elegido. Su buena presencia, su capacidad para cumplir propuestas, su ofrecimiento de más obras, su experiencia política, sus regalos durante la campaña, su modo de hablar, la confianza que inspira, otras razones. ¿Qué crees tú que debe contar un candidato? Su capacidad para cumplir propuestas, su ofrecimiento de más obras, que pueda cumplir, claro está, la confianza que inspira. Una persona con valores inspira confianza. Dialoga con tus compañeras y compañeros. ¿Qué tienen en cuenta para decidir su voto? La confianza que inspira. ¿Qué otras condiciones se deben tener en cuenta para elegir a un gobernante? Que no tengan juicios pendientes, que sean personas íntegras. Actividad 40. Une con una línea de diferente color las funciones que corresponden a cada organismo de gobierno. Por acá está el poder legislativo, que son los congresistas. El poder ejecutivo, el presidente y sus ministros. El poder judicial, los jueces. Los gobiernos regionales en las diferentes provincias del Perú y las municipalidades, como la municipalidad en la que vivimos. Por acá, gobiernan en pueblos y ciudades. Gobierna el país a través de los ministerios. Nos representa y hace las leyes. Hace cumplir y respetar las leyes. Gobierna en cada región o departamento. Unamos. El poder legislativo nos representa y hace las leyes. Acá está el Congreso. Siguiente. Poder ejecutivo gobierna el país a través de los ministerios. Poder judicial hace cumplir y respetar las leyes. Administra justicia. Gobiernos regionales gobiernan en cada región o departamento. Y municipalidades gobiernan en pueblos y ciudades. Unimos con líneas de diferentes colores. Responde, ¿conoces o conocías estas instituciones? Sí, debes de haber escuchado de ellas. ¿Crees que todas son importantes? ¿Por qué? Sí, porque tienen funciones importantes en el país. Conversa con tu familia sobre este tema. ¿Quiénes gobiernan nuestro país en la actualidad? Pregunta. Actividad 41. Une con una línea a cada funcionaria o funcionario y el poder al cual pertenece. Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Congresista, jueza, vicepresidente, presidenta, congresista. Unamos. Poder judicial, jueza. Poder ejecutivo, presidenta o presidente. Poder ejecutivo, vicepresidente. Poder legislativo, congresistas. Poder legislativo, congresista. Actividad 42. Dialoga con tu familia y escribe el nombre de las siguientes autoridades actuales. Presidenta o presidente del Perú. Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú. Ministro de Educación. Carlos Gallardo Gómez, actual ministro. Ministro de Salud. Hernando Ceballos Flores, actual ministro de Salud. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Actividad 43. Observa las imágenes y une mediante una línea el nombre del cargo con su función.
Por acá ella dice, soy la ministra, soy la presidenta o presidente, soy el vicepresidente. Me encargo de dirigir el gobierno del país, hago cumplir la Constitución y las leyes. ¿Quién será? Me encargo de dirigir los servicios públicos, por ejemplo, el trabajo y la salud. Reemplazo a la presidenta cuando sale de viaje fuera del Perú. Unamos. Soy la ministra. ¿Qué hace? Me encargo de dirigir los servicios públicos, por ejemplo, el trabajo y la salud. Soy la presidenta o presidente. ¿Qué hace? Me encargo de dirigir el gobierno del país. Hago cumplir la Constitución y las leyes. Y por acá, el vicepresidente reemplaza a la presidente cuando sale de viaje fuera del Perú. Actividad 44. Responde de manera oral. ¿Sabes quién elige a la presidenta o el presidente del Perú? Si fueras presidenta o presidente del Perú, ¿qué harías para mejorar la educación en nuestro país? El Poder Ejecutivo es el que ejerce el gobierno nacional y garantiza el bienestar de todas las personas que habitan en el territorio peruano. Actividad 45. Observa las imágenes de una ministra y un ministro de dos ministerios importantes. Luego únelas mediante una línea con la imagen que representa la función que realizan. Por acá ya nos dice, soy la ministra de Educación. Me encargo de... ¿De qué se encargará la ministra de Educación? Unamos. De ver que en todas las regiones los niños estudian. También de construir escuelas. Por acá él dice, soy el ministro de Salud. Me encargo de, el ministro de Salud, de ver que todas las personas, niños, sean atendidos por un médico, de la atención médica. También de construir hospitales en todos los lugares del país. Tienen que encargarse de eso, de ver que se solucionen estos problemas. Escribe el nombre de otros 3 ministerios. Hemos hablado del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Qué otros ministerios existen? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y el Ministerio de la Mujer. Si tuvieras la oportunidad de conversar con la ministra o el ministro de Educación, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías para las niñas y los niños del Perú? Por ejemplo, le podrías pedir que, como alguna vez prometieron el año pasado, que cada niño reciba, ¿por qué no?, una tablet para que pueda estudiar. Ahora que estamos en época de pandemia y no todos los niños van a las escuelas. Le pediría, por ejemplo, que agilice también las vacunas para maestros y estudiantes para tener un pronto retorno seguro a las clases, ¿verdad? Aún falta vacunar, maestros estamos vacunados, pero a los estudiantes también tienen que ser vacunados para que de alguna manera nos sintamos protegidos y seguros de ir nuevamente a las escuelas y poder compartir con todos tus amiguitos. Actividad 46. Lee las situaciones que se presentan, luego responde. Leamos, observa y leamos. Todas las escuelas deben tener bibliotecas con muchos libros y computadoras. Por acá. En todos los pueblos y barrios debe haber médicos especialistas en niñas y niños. Observa. El transporte público debe ser seguro y puntual. Mira por acá.
Debe haber más parques y plazas con juegos para niñas y niños. ¿Hay en tu localidad estos servicios? Sí, es muy probable que sí. Si vives en la ciudad, sí. En caso no hubiera, ¿qué podrían hacer para conseguirlos? Una campaña o marcha, o presentar una solicitud al gobierno regional. ¿A quién solicitarían estos servicios? A las autoridades locales. ¿Qué hace el poder legislativo? Hablamos anteriormente del ejecutivo, que comprende al presidente y los ministros. Ahora hablemos del legislativo. Actividad 47. Completa el cuadro con la siguiente información. Derecho a la recreación, a ser felices, a ir a la escuela. Se cumple cuando la niña o el niño, por acá están las opciones. Cuando la niña o los niños, derecho a la recreación. Cuando se respeta su tiempo de recreo. No se cumple cuando no se le permite salir a la hora del recreo. A veces los niños se portan mal y la maestra los castiga, pero eso no quiere decir que no se les deje salir al recreo, porque es un derecho. A ser felices, derecho a ser felices, se cumple cuando la niña o el niño se siente querido. No se cumple cuando recibe gritos y agresiones en el aula. Entre niños a veces se gritan, se molestan tanto que se gritan, pero eso no debe pasar, ni deben haber agresiones. Hay que tratarse con mucho cariño para que todos nos sintamos felices. Derecho a ir a la escuela. Se cumple cuando la niña o el niño asiste puntualmente a clases y no se cumple cuando falta a clase porque tiene que trabajar. Algunos niños lamentablemente trabajan y no cumplen este derecho a ir a la escuela. Actividad 48. Dialoga con tus compañeras y compañeros. ¿Quiénes aprueban las leyes? Los congresistas. ¿Crees que las leyes son justas? Mayormente sí. El poder legislativo hace las leyes de acuerdo con los derechos y las responsabilidades de la ciudadanía, conforme a lo establecido por la Constitución. ¿Qué hace el Poder Judicial? Lee el caso de María Luisa, luego reflexiona y responde. María Luisa no es aceptada en la institución educativa 2063 por presentar discapacidad en las piernas. Observa María Luisa, no la quieren aceptar en el colegio. ¿Qué poderes del Estado amparan el derecho de María Luisa? Pinta el recuadro. ¿Quién la protege? Por ejemplo, el Poder Legislativo, los congresistas, dio la ley número 27050 de protección a las personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo, el presidente, promulgó la ley número 27050 y el Poder Judicial sanciona a quienes no cumplen la ley número 27050. Entonces, ¿qué poder del Estado ampara el derecho de María Luisa? El Poder Judicial, porque sanciona a aquella institución que no quieren aceptar a niños con discapacidad. El presidente es el que promulga y el Poder Legislativo es el que da la ley. Actividad 50. Dialoga con tu profesor o profesora y responde. ¿Debe aceptar su matrícula la institución educativa? ¿Por qué? ¿Debe aceptar? Sí, porque es un derecho que tiene la niña. ¿Qué puede ocurrir con la escuela que no acepta a personas con discapacidad? Pueden ser sancionadas. Actividad 51.
Lee el siguiente caso. La profesora expone un hecho que sucedió durante la celebración del aniversario de la institución educativa. La profesora dice, Emilia está castigada porque dicen que estuvo molestando a 2 de sus compañeros. Por acá los niños dicen, sí, a Raúl y Manuel, pero ellos la provocaron. Entonces Raúl y Manuel son los culpables, dice su otra compañera. Profesora, ella es muy buena, pero juguetona, dice el amiguito. ¿Cómo resolvemos esta situación?, piensa la profesora. Y una niña le dice, vamos a investigar lo que pasó y luego decidiremos qué es lo justo. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en la sociedad. Nosotros debemos promover la justicia en las acciones que se nos presentan cada día. Desde la escuela, en casos como estos, debemos aprender a promover la justicia. Actividad 52. Dialoguen y expongan su punto de vista. ¿Cuál creen que fue la causa del castigo? ¿Por qué? Molestó a sus compañeros porque la provocaron. Por ahí dijeron. ¿Consideran que fue justo castigar a Emilia? ¿Por qué? No, porque primero hay que investigar cómo sucedieron las cosas. ¿Qué es para ustedes lo justo? Susténtenlo. Es actuar con justicia, sin tener preferencias por nadie. Hay que ser justos. Actividad 53. Observa las viñetas, luego responde. Observen. Por acá dice, ¿cuánto cuesta el kilo? A usted se lo dejo a 8 soles, dice la señora que vende pescados. ¿Cómo? Pero a mí me dijo 10 soles. Miren, a uno le dice 8 y al otro 10. ¿Te parece justo que los precios de los productos no sean los mismos para todas las personas? ¿Te parece justo? No. ¿Por qué? Está discriminando por el sexo. A veces a los varones le cobra más que a las mujeres. ¿Qué opinas del comentario acá de esta niña? Observa la situación y mira lo que dice la niña. Menos mal que en nuestras casas todavía hay agua, dice. Mientras las otras personas están ahí haciendo cola para recoger agua. ¿Qué opinas del comentario de la niña ante la escasez de agua en las casas de sus vecinas y vecinos? ¿Te parece bien? No. ¿Por qué? Porque debe ser más solidaria. Si tiene agua, ¿por qué no compartir? Actividad 54. Contesta. ¿Qué casos similares a los de las viñetas conoces? Esos casos pasan en diferentes lugares. ¿Por qué las personas tienen este tipo de actitudes? Porque les falta sentido de justicia. ¿Qué podemos hacer para participar de manera responsable en situaciones semejantes? Practicar la justicia desde pequeños en la casa y escuela. Actividad 55. Observa los casos, luego responde. Caso 1. Yo quiero que mis nietos hablen en quechua. ¡Qué bueno! También tienen derecho a hablar en su lengua originaria. ¿Por qué crees que Alejandrina quiere que sus nietos hablen en quechua? Porque es parte de su cultura, ¿verdad? ¿Les favorece hablar en quechua? Por supuesto que sí. Ahora, si piensas a futuro, en las universidades se está valorando mucho nuestros idiomas o nuestras lenguas nativas. ¿Por qué? Lamentablemente se están perdiendo, pero en las universidades están siendo muy consideradas, inclusive hasta en el extranjero. Profesores que hablan quechua se van al extranjero a enseñar. Si tú tienes una abuelita o abuelito que hable, dile que te enseñe. En el futuro te va a servir. ¿Qué actitud muestra Mario ante lo dicho por Alejandrina? Pues está de acuerdo, está feliz. Caso número 2. Vamos a cambiarlo de colegio, dice el papá. No estoy de acuerdo, dice la mamá. Yo no quiero, piensa el niño.
¿Por qué crees que el papá de José ha tomado esa decisión? De repente se va a mudar o no le gusta el colegio. ¿Cómo se sentirá José? ¿Crees que estará contento? Parece que no, ¿verdad? Porque dice que no quiere. ¿Qué deberían hacer la mamá y el papá de José? Antes de tomar esta decisión de cambiarlo de colegio, ¿no creen que deberían preguntarle al niño si él también quiere y darle las razones del por qué cambiarlo y por qué él no se quiere cambiar? Caso número 3. Observa. Tú deberías estudiar en la sierra, le dicen a la niña. ¿Por qué? ¿Acaso no vivo aquí? Le dice la niña. Miren, ella está con pollerita, seguro recién viene de la sierra a la ciudad y por acá estos niños le dicen que debería irse a la sierra. ¿Qué derecho no está respetando el niño? Su derecho a la educación de esta pequeña. ¿Te parece que el niño actúa correctamente? Por supuesto que no. Nadie tendría por qué decirle a otro niño que se vaya a estudiar al lugar de donde vino. ¿Cómo debería ser su actitud? Debería ser un niño más amable, más cordial, con todos. No importa de qué región del Perú seamos o de qué sexo seamos, hombres o mujeres. Todos tenemos los mismos derechos. Actividad 56. Dialoga con tu profesor o profesora y responde. ¿Cómo reaccionas en situaciones de conflicto? Me siento incómodo. Si pasa algún problema, nos sentimos un poco incómodos. ¿Qué alternativas de solución podrías mencionar para evitar conflictos? Tal vez el diálogo respetuoso entre las partes afectadas. Quiere decir, primero hay que conversar, sin gritos, calmadamente, respetuosamente. Actividad 57. Lee los diálogos, luego responde. Observa a la maestra. Desde hace días observo discusiones cuando juegan con los bloques. Se gritan, se empujan. ¿Qué está pasando? Dice la maestra. Por acá el niño dice, es que yo no puedo jugar casi nunca. Por acá la niña, cuando quiero jugar, Heiler me los quita. No quiere que juegue con él. Por acá la niña, yo los traje para el salón. Son de toda la clase. Por acá, Heiler siempre quiere jugar solo. Es un egoísta. ¿Qué está pasando? ¿Cuál crees que es el problema? No quieren compartir los bloques. Es el problema. ¿Sucede este conflicto o uno parecido en tu aula? A veces, al inicio del año escolar, puede pasar estos conflictos con los materiales que tenemos en clase. ¿Qué propones para que pueda jugar toda la clase? Tal vez repartirse el tiempo entre todos. Quiere decir 15 minutos o media hora uno y así otro, para que todos puedan jugar.